La invitación a la fiesta de graduación de Michelle llegó al final de la primavera. Venía en un sobre de color crema con letras doradas grabadas en relieve y el nombre de un hotel prestigioso. Se sentía como un símbolo de su éxito. Para ser honesta, mi corazón dio un vuelco. El día de la fiesta, elegí el vestido más elegante que tenía. Me ricé el pelo con un poco más de cuidado de lo habitual, añadí un suave toque de glamour a mi maquillaje y me paré frente al espejo. Cuando Katie sonrió y dijo, «Mamá, estás preciosa», casi lloró. El lugar era aún más lujoso de lo que había imaginado, un gran salón de banquetes decorado en blanco y dorado, con música elegante flotando en el aire. Parecía sacado de una película. En la recepción, di mi nombre. La mujer del mostrador revisó la lista de invitados, inclinó la cabeza ligeramente y dijo, «Lo siento, pero no veo su nombre». Le mostré el sobre. «Esta es mi invitación», ella lo tomó con vacilación y comenzó a revisar de nuevo. Cuando una voz gritó detrás de mí, «Jessica, ¿qué haces aquí?», me giré para ver a mi hermana y a mi madre paradas allí. Mi hermana parecía visiblemente sorprendida, mientras que mi madre ni siquiera me miraba a los ojos e hizo una mueca. «¿Qué quieres decir?» «Fui invitada a la fiesta de graduación de Michelle, así que vine». «Eso no puede ser correcto. Debe haber algún error. Tu nombre no estaba en la lista familiar». «¿Este ya no es tu lugar», la voz de mi madre era baja pero clara. Era casi absurdo, como una broma cruel. «Soy familia, ¿no es así?», dije en voz baja. Michelle esbozó una sonrisa seca. «Tu trabajo ha terminado. No hay nada más que necesitemos de ti». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. Ella ni siquiera se inmutó. «Quiero decir, ya no eres necesaria. Este ya no es tu lugar». Sentí mi corazón palpitar, mis dedos se enfriaron. Luché para evitar que mi mente se quedara en blanco. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Todo lo que he hecho hasta ahora fue solo algo para marcar en una lista?» Fue entonces cuando mi madre, de pie a mi lado, murmuró en voz baja, «Siempre has estado fuera de tu elemento, Jessica». Todavía no me miraba, sus labios simplemente seguían moviéndose. «¿Qué hace una cocinera de comedor en una reunión de doctores? Se suponía que debías permanecer entre bastidores para nosotras. Salir así, es ridículo». No pude decir una palabra. Mi garganta se apretó y se cerró sin emitir sonido. En mis manos estaba el regalo que Katie y yo habíamos elegido juntas. Lo apreté con tanta fuerza que mis manos temblaban. «Por favor, solo vete a casa. Ese vestido barato es vergonzoso». Ante esas palabras, sentí como si toda la sala se hubiera quedado en silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Para ellas, Michelle, mi madre, yo no era familia. Era una extraña. «Seguridad, por favor, acompañen a esta mujer afuera». «No se supone que esté aquí». Ante las palabras de Michelle, un hombre con un traje negro se acercó. «Señora, lo siento, pero...». Se sentía como un sueño. Mis pies no se movían. Todo lo que acababa de escuchar no parecía real, y mi mente resonaba con un silencio hueco. Ni siquiera brotaron lágrimas, pero en lo más profundo, algo frío y pesado se había hundido en mi pecho. Entiendo, las palabras finalmente salieron, demasiado tranquilas, demasiado desprovistas de sentimiento para sonar como mi propia voz. Me di la vuelta en silencio. No levanté la vista. Ni siquiera enderecé la espalda. Simplemente comencé a caminar, tan lentamente que ni siquiera podía oír mis propios pasos. El peso de sus miradas me atravesaba la espalda, pero no podía obligarme a mirar hacia arriba. Me concentré solo en salir del salón sin decir una palabra. Incluso afuera, mi corazón no se sentía más ligero. No podía obligarme a ir directamente a casa. En lugar de eso, deambulé por el vestíbulo del hotel y me senté en un rincón del salón. El cojín debajo de mí absorbió mi peso, pero mi mente seguía dando vueltas con las palabras que acababa de escuchar: «Tu trabajo ha terminado, no perteneces aquí, fuera de tu elemento». Mis dedos temblaban mientras agarraban mi teléfono. Dentro de mí, una ira y un dolor silenciosos pero abrasadores comenzaron a agitarse. Los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo estaban cambiando lenta, inequívocamente, algo dentro de mí. Mirando hacia atrás, creo que todo comenzó ese día,
el día que decidí apoyar el sueño de Michelle. Mi nombre es Jessica Lawrence. Me despierto a las 4:30 todas las mañanas para trabajar en la cafetería de una escuela primaria pública. No es un trabajo glamoroso, pero los niños diciendo "estuvo delicioso" hace que todo valga la pena. Un día, mi madre me dijo, Michelle quiere ser doctora. Michelle es mi hermana menor, 10 años menor, en realidad, y cuando me mudé, ella todavía era solo una niña pequeña en la escuela primaria. Siempre fue una niña soñadora y cautelosa, así que cuando declaró que quería estudiar medicina, me sentí orgullosa. Pero la realidad era dura. Mi madre suspiró. No con mis ingresos. Es imposible. Me senté en silencio al teléfono, mirando mi café frío. Quería que esa niña persiguiera un sueño que yo nunca pude. Yo pagaré la matrícula, me oí decir. Aunque trabajaba a tiempo completo, mi esposo Nicholas dirigía una empresa de bienes raíces y dependíamos en gran medida de sus ingresos. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente, así que decidí pagar la matrícula de Michelle, $8,000 al año. No pedí nada a cambio. Ver a Michelle perseguir su sueño de convertirse en doctora era suficiente para mí. Unos 6 meses después de comenzar la universidad, me llamó un día. Es difícil sobrevivir solo con becas, la voz de Michelle sonaba insegura, casi ansiosa, y le creí sin pensarlo 2 veces. Simplemente asumí que la facultad de medicina era más cara de lo que había imaginado, servicios públicos, comestibles, libros de texto, y con un programa tan exigente, probablemente no tenía tiempo para un trabajo de medio tiempo. Pensando que podría darle tranquilidad, comencé a enviarle dinero para sus gastos de manutención. Al principio, eran unos $300 al mes, pero gradualmente aumentó hasta que le transfería más de $1,000 cada mes. Nunca dije una palabra. De alguna manera, creo que me reconfortaba ser alguien en quien ella podía confiar. Pero en el momento en que me di cuenta de que todo había sido una actuación, algo dentro de mí se hizo añicos. Sucedió durante un descanso en el trabajo cuando una compañera estaba navegando por las redes sociales. ¿No es esta tu hermana?, preguntó, girando su teléfono hacia mí. En la pantalla estaba Michelle usando un glamoroso vestido de cóctel, sonriendo en un lujoso restaurante de la ciudad. Sobre la mesa había bolsas de compras que parecían de marcas de diseñador, y las leyendas decían cosas como "consintiéndome hoy" y "nada como un resort para relajarse". Me quedé helada. Mientras seguía desplazándome, vi resorts junto a la piscina, tratamientos de spa, moda de alta gama y un flujo interminable de lujo. No había señales de dificultades económicas. De hecho, parecía estar viviendo mucho más lujosa y libremente que yo mientras afirmaba estar luchando. Michelle había estado viviendo así todo el tiempo. El dinero que había ahorrado privándome de cosas para mi propia hija, la ropa de Katie, pequeños caprichos, se había destinado a financiar el estilo de vida de Michelle, y ese pensamiento me revolvió el estómago. Pero el golpe final llegó en el cumpleaños de Katie. Cuando cumplió 7 años, organicé una pequeña fiesta en casa. Invitamos a sus amigos, horneamos un pastel casero y decoramos la casa con colores brillantes. Se suponía que sería un día familiar feliz. La única razón por la que pensé en invitar a Michelle fue porque quería ver la expresión de alegría en el rostro de Katie. Pero Michelle lo descartó. Tengo una conferencia médica ese día. Realmente no puedo faltar. Le creí y le dije a Katie, está bien. Simplemente está muy ocupada. Katie pareció un poco decepcionada, pero aún así logró una pequeña sonrisa, como si tratara de tranquilizarme a mí en su lugar. Pero unos días después, abrí las redes sociales sin pensar y me quedé helada. Allí estaba Michelle sonriendo en una playa con una copa de champán en la mano. La foto estaba etiquetada con cosas como "vibras de fin de semana" y "bien merecido". Se tomó una selfie con el océano detrás de ella, llena de confianza. En ese momento, el teléfono en mi mano se sintió insoportablemente pesado. Solo unos días antes, Michelle me había dicho que estaba demasiado ocupada con una conferencia médica para venir a la fiesta de cumpleaños que planeé para mi hija. Pero la verdad era completamente diferente. No había ido a ninguna conferencia. Estaba de fiesta en un resort de playa con sus amigos. Esa comprensión me atravesó. Todas las emociones que había reprimido de repente estallaron. A pesar de todo lo que había hecho, pagar la matrícula, enviar dinero, nunca me había dado las gracias de corazón.
Pero peor que eso, lo que no podía perdonar era su total desprecio por Katie. Incluso si no podía venir, una simple disculpa, un mensaje, cualquier cosa habría significado algo. En lugar de eso, dijo una mentira y se fue a un resort sin decir nada ni llevar un regalo para la sobrina que había estado esperando verla. Esa traición fue la que más dolió. Y aún así, ¿se suponía que debía permanecer en silencio? Para Michelle, yo era solo un cajero automático, una fuente inagotable de dinero a la que podía recurrir sin culpa cuando quisiera, alguien a quien podía traicionar sin dudarlo. Esa noche, no pude dormir. En la quietud de nuestra habitación, yacía mirando al techo, escuchando la respiración de mi esposo y mi hija a mi lado, dándome cuenta de que todo en lo que había creído era una mentira. Era una especie de pérdida que ni siquiera podía expresar con palabras. Pero debajo de esa pérdida, una nueva emoción se agitó. Nunca había pedido nada, ni siquiera gratitud. El éxito de Michelle había sido mi orgullo. Pero, ¿debía permanecer en silencio incluso cuando se había pisoteado el respeto básico? Mientras me preguntaba eso, las palabras llegaron en voz baja. Se acabó. Me sorprendió lo tranquila que me sentía. Era como despertar de un largo sueño. Soy la madre de Katie. Soy la esposa de Nicholas. Y más que nada, soy una persona con mi propia vida. No nací para ser el sacrificio de otra persona. Mi tiempo, mis sentimientos, mi vida, no son solo recursos para que otros los usen. He hecho más que suficiente. Y por eso decidí que es hora de mostrarles la verdad y hacerlos responsables. Esto no se trataba de venganza. No se trataba de desahogarme con ira. Para mí, esto era solo un ajuste de cuentas, una liquidación largamente esperada de los roles y sentimientos que habían sido difuminados e ignorados durante años. Miré el reloj en la pared del salón, 7:52 de la tarde. La fiesta todavía estaría en marcha. Imaginé a Michelle y a mi madre aceptando con orgullo las felicitaciones, como si yo nunca hubiera existido. Tomé una pequeña bocanada de aire y me susurré a mí misma, es hora de decir la verdad. En voz baja pero con convicción, me levanté y caminé de regreso hacia el salón de baile. Después de salir del ascensor, abrí las puertas doradas una vez más. Adentro, se estaba pronunciando un discurso. Un hombre que supuse era el consejero de Michelle estaba en el escenario, elogiándola como una futura líder en el campo de la medicina. Michelle estaba a su lado, tranquila y serena. Parecía una persona completamente diferente a la que fríamente me había dicho, tu papel ha terminado. Me acerqué al maestro de ceremonias y hablé en voz baja, ¿puedo decir unas palabras? Solo un par de minutos. Pareció sorprendido, pero no pasé por alto el leve destello de comprensión en su expresión. Mientras me entregaban el micrófono, una oleada de susurros se extendió por el salón. Pero no tenía miedo. Caminé con calma hacia el escenario, me paré bajo el foco de luz y me enfrenté a la multitud. Buenas noches. Soy Jessica, la hermana mayor de Michelle. Vine hoy aquí para celebrar sus logros. Mi tono era casi cálido. Pude sentir que la tensión en la sala disminuía ligeramente. Sé que muchos de ustedes están orgullosos de Michelle. Yo también fui una de esas personas. Pero hay cosas que merecen saber. Elegí mis palabras con cuidado. La matrícula de Michelle, $8,000 al año, era más de lo que nuestra madre podía pagar. Así que yo la pagué. Cada año. La sala se quedó en silencio. Ella me dijo que las becas no eran suficientes para vivir, así que le enviaba dinero todos los meses. Pero la verdad es que ese dinero se gastó en vacaciones en resorts y artículos de diseñador. Michelle intentó gritar algo desde atrás, pero mi voz a través del micrófono dominó la suya. Estoy casada, tengo una hija, y aún así, recortamos en nuestras propias vidas para apoyarla. No solo cubrí su matrícula. También me hice cargo de la hipoteca de nuestra casa familiar. Sin mí, ella no tendría la vida que disfruta ahora. Examiné a la multitud. Sus rostros eran una mezcla de conmoción e incredulidad. Las mejillas de Michelle ardían en rojo. Mi madre se había puesto pálida. Aún así, nunca pedí nada a cambio. Porque éramos familia. Porque quería que viviera su sueño. Mi voz vaciló por un breve momento, pero continué. Y sin embargo, hoy, mi hermana y mi madre me dijeron,
tu papel ha terminado. No perteneces aquí. Me hicieron echar del lugar. La sala contuvo la respiración. Quería que este día fuera una celebración de su éxito. Pero ahora, lo reclamo como el día en que recupero mi propia vida. Antes de bajar del escenario, agregué una última cosa. Si estar aquí me hace estar fuera de lugar, que así sea. Pero quien realmente necesita reconsiderar su lugar no soy yo. Le devolví el micrófono al maestro de ceremonias. No esperé aplausos. No buscaba elogios. Simplemente dejé la verdad atrás y me marché. Fuera del hotel, sentí una extraña ligereza en el pecho, como si finalmente hubiera dejado una carga que había llevado durante años. Esa noche, cuando llegué a casa, Katie me saludó somnolienta. Bienvenida de nuevo, mami. Ante su voz, finalmente me permití llorar. Después de que se durmió, me senté en la sala de estar con Nicholas y finalmente hablé. Hoy, me dijeron que mi trabajo ha terminado. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Le conté todo lo que había sucedido en la fiesta. Escuchó en silencio hasta que terminé, luego suspiró profundamente. Me preocupaba que estuvieras dando demasiado, que te estuvieras rompiendo para sostenerlas. Negué con la cabeza. Cuando Michelle entró en la facultad de medicina, no había dinero. Yo era la única que podía pagar, así que pensé que era justo lo que tenía que hacer. Pero envolví mis manos alrededor de la taza fría frente a mí. Después de todo lo que he hecho, ¿por qué me dijeron eso? ¿Qué hice mal? Él colocó suavemente su mano sobre la mía. No hiciste nada malo. Se aprovecharon de ti porque eres amable. Porque pensabas que ser familia significaba que tenías que cargarlo todo. Pero ahora, está bien poner un límite. Sus palabras calaron en mí. Sabía que tenía que cambiar. Simplemente arrojarles emociones no arreglaría nada. Lo que necesitaba era acción, algo real. Al día siguiente, le dije a Nicholas, voy a tomar medidas formales sobre la casa. Hablaré con un abogado y comenzaré el proceso de desalojo. Él simplemente asintió y tomó mi mano. Lo he visto todo, Jessica. Es hora de cerrar el capítulo correctamente. Por primera vez, sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en años, el consuelo de saber que no estaba sola. Ese fin de semana, visité el despacho de un abogado. Con calma, metódicamente, presenté todos los registros financieros, la documentación de la hipoteca y los documentos legales que confirmaban mi propiedad y mis derechos de uso. Después de escuchar atentamente, el abogado asintió. Legalmente, la propiedad está a su nombre. Usted tiene plenos derechos para solicitar que su familia desocupe las instalaciones. Comenzaremos con una notificación certificada. Si no cumplen, procederemos con el desalojo legal. De camino a casa, me detuve y entré en la vieja panadería que solía visitar cuando era adolescente. Cuando yo era la que cocinaba y limpiaba en esa casa, esta pequeña tienda había sido mi única vía de escape. El cálido aroma a mantequilla y pan recién horneado se sintió como un susurro silencioso del pasado. ¿Lo hiciste bien? Unos días después, se entregó la carta certificada. La respuesta llegó rápidamente. Del otro lado de la línea llegó la voz furiosa de mi madre. ¿En qué estás pensando, diciéndonos que nos mudemos ahora? Hemos vivido en esa casa durante años. Respondí con voz firme. ¿Recuerdas quién ha estado pagando la hipoteca desde que papá falleció? Esa casa está a mi nombre. He llevado esa responsabilidad todo este tiempo. Pero ya no más. No ha habido gratitud, ni respeto. No tengo ninguna razón para seguir aferrándome a esta relación. ¿Así que simplemente estás abandonando a tu familia? Pensé que la familia significaba apoyo mutuo, no una persona sacrificándose sin fin. No soy una marioneta cuyo único propósito es sostener a otros. Es hora de que empiece a protegerme. Hice una pausa por un momento, luego agregué en voz baja, y además, ¿no dijiste que mi papel había terminado? Si eso es verdad, entonces tal vez Michelle pueda ayudarte ahora. Después de todo, es una doctora exitosa, ¿no es así? Unos segundos de silencio, luego la llamada se cortó sin decir palabra. Una semana después, mi abogado me informó, si la casa no se desocupa antes de la fecha límite,
presentaremos una solicitud de desalojo formal. No dudé. Había terminado de dejar que las emociones dictaran mis decisiones. No quería una batalla judicial dramática. Avancé con calma, paso a paso, basándome en hechos. Elegí cerrar el capítulo no con sentimientos, sino con acciones y pruebas, después de años de ser guiada por la emoción. Y el día de la fecha límite de desalojo, regresé a la casa. Estaba vacía. Con el proceso de desalojo completado y la disputa legal sobre el título de la casa finalmente resuelta, la paz, la verdadera y legítima paz, por fin había regresado a mi vida. Pero no pacíficamente. En los espacios que quedaron atrás, los recuerdos se colaron, los remordimientos susurraron. Pero no quería detenerme. Quería que esos años que pasé apoyando a otros, esos años en los que me hicieron sentir inútil, significaran algo. No quería terminar como la hermana que fue utilizada. Quería reescribir esa historia. Fue entonces, de vuelta en la cocina de la escuela, que escuché una conversación entre dos compañeras de trabajo. A mi hijo le va bien en la escuela, ¿pero la universidad? No lo sé. La matrícula está simplemente fuera de nuestro alcance. Era Gina, la mujer siempre sonriente con la que trabajaba. Incluso con becas, apenas cubre algo. Solo tenemos un hijo, y aún así, es aterrador. Otra mujer respondió, solo desearía que los niños que trabajan duro tuvieran una oportunidad real. Sus palabras me dejaron helada, con el cucharón en la mano. Esa noche, comencé a escribir en un cuaderno, pensamientos, ideas, necesidades. Niños que no pueden pagar la matrícula debido a su situación familiar. Niños con potencial, sin importar de dónde vengan. Aquellos que trabajan duro en silencio sin que nadie se dé cuenta. Mientras escribía, me di cuenta de que esto no se trataba de Michelle. Se trataba de mí, de la niña que solía ser. Y así nació la idea del Fondo de Apoyo Educativo Jessica Lawrence. Lanzarlo como una organización sin fines de lucro oficial requería financiación, papeleo, pero ahora tenía apoyo. Nicholas me ayudó con la logística legal y me ofreció parte de su oficina de bienes raíces como nuestro espacio inicial. Era una habitación tranquila y soleada, y se convirtió en la base de algo nuevo. Un día, mientras trabajábamos en la presentación de documentos, nuestro asesor legal dijo, Jessica, tus experiencias no son cicatrices. Son tu fortaleza. El apoyo que proviene de la realidad vivida, eso es lo que resuena. Esas palabras me levantaron el ánimo. Ya no esperaba ser ayudada. Me había convertido en alguien que ayudaba. 6 meses después del lanzamiento de la fundación, celebramos nuestra primera ceremonia de becas. Seleccionamos a 3 estudiantes de la escuela secundaria pública local. Todos provenían de entornos difíciles. Todos tenían buenas calificaciones y sueños que podían expresar con claridad y confianza. Sus familias fueron invitadas al evento. Una madre lloró mientras repetía, gracias, muchas gracias. Coloqué suavemente una mano en su hombro. Está bien. Su hijo tiene potencial, y siempre he creído en eso. De camino a casa, Katie me agarró la mano con fuerza. Mamá, estuviste genial hoy. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Esas palabras finalmente me hicieron comenzar a sentirme orgullosa del camino que había elegido. Entonces, un día, llegó un paquete de cartas a la oficina. Gracias a usted, entré a la universidad. Sin la beca, no lo habría logrado. De verdad, gracias. Ahora quiero ser alguien que también ayude a otros. Cada carta estaba llena de gratitud temblorosa. La letra era torpe, pero honesta, sincera. Las apreté contra mi pecho y cerré los ojos. Nunca comencé esto esperando ser recompensada, y sin embargo, saber que mis elecciones habían traído luz a la vida de otra persona me llenó de una alegría silenciosa. Incluso después de haber sido destrozada por las palabras de Michelle y mi madre, me alegré de haber elegido levantarme. Había avanzado, confiando en mí misma, y ahora sabía sin lugar a dudas que había sido el camino correcto. Después de que Michelle y mi madre se mudaron, nunca supe a dónde fueron. Los rumores decían que Michelle había luchado con la brutal realidad de la formación médica y finalmente abandonó. Ahora, escuché que trabajaba de noche solo para sobrevivir. Mi madre, en lugar de ofrecer apoyo, según los informes, la regañó duramente,
culpándola por ser débil hasta que las dos finalmente tomaron caminos separados. Pero incluso cuando escuché esas historias, no sentí nada. Sus vidas actuales eran simplemente el resultado de las elecciones que habían tomado. Alguna vez, pudimos haber sido familia, pero ahora, sin importar qué camino sigan, nunca más se cruzará con el mío. Porque mi vida, finalmente había comenzado a avanzar. En un parque soleado, Nicholas y Katie reían juntos, sentados en un banco. Observé los árboles meciéndose suavemente con la brisa y escuché el sonido de sus voces. Katie corría por el césped, ligera como la primavera misma, y solo verla llenaba mi corazón. En algún momento del camino, esta paz se había convertido en mi nueva normalidad. Ya no vivía con miedo a nadie, ya no a merced de las necesidades de otra persona. Pasaba cada día no como el sacrificio de alguien, sino como una mujer caminando en su propia verdad, con la familia que realmente importaba. Nicholas seguía siendo tan amable como siempre. Nunca hablaba con grandes declaraciones, pero en su mirada tranquila, siempre veía comprensión y fe en mí. Estoy orgulloso de ti por encontrar tu propio camino, me dijo una vez. Nunca olvidaré esa noche. Katie tiene 10 años ahora. Elige sus días con su propia voluntad, ríe libremente con sus amigos, lee los libros que ama y expresa sus sueños en voz alta con ojos brillantes. Es la niña libre y radiante que una vez solo deseé poder ser. Y en mi corazón, sabía que cortar los lazos con mi madre y mi hermana había sido la decisión correcta. El trabajo de nuestra organización sin fines de lucro se había extendido desde entonces más allá del estado, y el próximo año se lanzaría un nuevo programa de becas. Estábamos llegando a más niños, nuestro personal estaba creciendo y yo seguía aprendiendo todos los días. No importa cuánto nos expandiéramos, el núcleo de mi corazón nunca vaciló, creer en el futuro de alguien. Esa creencia se había convertido en el propósito de mi vida. De repente, Katie corrió hacia mí con una sonrisa brillante. Mamá, mira, llamó, agitando su manita. Me levanté lentamente y abrí los brazos de par en par, corrió directamente hacia ellos, y la atrapé con todo lo que tenía. Lo hiciste increíble, susurré, abrazándola fuerte. En mis brazos estaba todo por lo que había luchado tanto para proteger, un futuro que valía cada aliento. Nunca más me lo robarían, nunca más lo pisotearían. Estaba viviendo ahora, no sola, sino rodeada de una familia que me veía, en una comunidad que realmente me necesitaba. Había aprendido a valorar los lazos del corazón por encima de los de sangre. Ya no soy solo la cocinera del comedor. No me detengo en apoyar a otros. Avanzo empoderándolos. Estoy viviendo mi vida.